El primer árbol miró hacia las estrellas y dijo: Yo quiero guardar tesoros, quiero estar repleto de oro y ser llenado de piedras preciosas. Yo seré el baúl de tesoros más hermoso del mundo. El segundo árbol observó un pequeño arroyo en su camino hacia el mar y dijo: Yo quiero viajar a través de mares inmensos y llevar a reyes poderosos sobre mí. Yo seré el barco más importante del mundo. El tercer árbol miró hacia el valle y vio a un hombre agobiado de tantos infortunios, frutos de su pecado, y dijo: Yo no quiero jamás dejar la cima de la montaña. Quiero crecer tan alto que cuando la gente del pueblo se detenga a mirarme, levantaré su mirada al cielo y pensaré en Dios. Yo seré el árbol más alto del mundo. Los años pasaron, llovió, brilló el sol y los pequeños árboles se convirtieron en majestuosos cedros. Un día, 3 leñadores subieron a la cumbre de la montaña. El primer leñador miró el primer árbol y dijo: ¡Qué árbol tan hermoso! Y con un hachazo de su brillante hacha, el primer árbol cayó. Ahora me deberán convertir en un baúl hermoso. Voy a contener tesoros maravillosos. Dijo el primer árbol. Otro leñador miró el segundo árbol y dijo: Este árbol es muy fuerte, es perfecto para mí. Y con un hachazo de su brillante hacha, el segundo árbol cayó. Yo quiero viajar a través del mar. Ahora deberé navegar mares inmensos. Deberé ser el barco más importante para los reyes, más poderoso de la tierra. El tercer árbol sintió su corazón hundirse de pena cuando el último leñador se fijó en él. El árbol se paró derecho y mirando hacia el cielo, apuntando lo más alto que podía. Pero el leñador ni siquiera volteó hacia arriba y dijo: Cualquier árbol me servirá para lo que busco. Y con un hachazo de su brillante hacha, el tercer árbol cayó. El primer árbol se emocionó cuando el leñador lo llevó al taller, pero pronto vino la tristeza. El carpintero lo convirtió en un mero pesebre para alimentar a las bestias. Aquel árbol tan hermoso no fue cubierto de oro, ni contuvo piedras preciosas, solo usaba y fue usado para poner heno en él. El segundo árbol sonrió cuando el leñador lo llevó cerca de un embarcadero, pero no estaba junto al mar, sino hacia un simple lago. No había por ahí reyes, sino pobres pescadores. En lugar de convertirse en el gran barco de sus sueños, hicieron de él una simple barca de pesca, demasiado chica y débil para navegar en el océano. Allí quedó en el lago con los pobres pescadores que nada de importancia tienen para esta historia. Pasó el tiempo. Una noche brilló sobre el primer árbol la luz de la estrella dorada. Una joven puso a su hijo recién nacido en aquel humilde pesebre. Yo quisiera haberte construido una hermosa cuna, le dijo su esposo. La madre le apretó su mano y sonrió mientras la luz de la estrella alumbraba a su hijo, que dormía sobre la paja y sobre la tosca madera del pesebre. El pesebre es hermoso, dijo ella, y de repente el primer árbol comprendió que no solo contenía tesoros,
sino que contenía el tesoro más grande del mundo. Pasaron los años y una tarde un gentil maestro de un pueblo vecino subió con sus pocos seguidores al bordo de la barca vieja de pesca. El maestro, agotado, se quedó dormido mientras seguía el árbol navegando tranquilamente sobre el lago. De repente, una tormenta impresionante aterrorizó sobre ellos. El segundo árbol se llenó de temor, pues las olas eran demasiado fuertes para la pobre barca en que se había convertido. A pesar de sus mejores esfuerzos, le faltaban las fuerzas para llevar a sus tripulantes seguros a la orilla, y él sentía que iban a naufragar. ¡Qué gran pena sentía él! Pues no serviría ni para un simple lago. Se sentía un verdadero fracaso. Así pensaba cuando el maestro, sereno, se levantó, alzó su mano y dio la orden. ¡Calma!, dijo, y al instante la tormenta le obedeció y dio lugar a una remota paz. De repente, el segundo árbol se convenció que en esa barca iba el Rey de los cielos, de las tierras y de los mares. El tercer árbol fue convertido en tablones, que por mucho tiempo fue olvidado como escombros en un oscuro almacén militar. ¡Qué tristeza! Ya que aquel gran sueño que tenía se veía muy lejano. Le parecía su sueño de juventud, un sueño tan lejano para él. De repente, un viernes por la mañana, unos hombres violentos tomaron bruscamente esos maderos. El tercer árbol se horrorizó al ser forzado sobre la espalda de un inocente que había sido golpeado sin piedad. Aquel pobre reo lo cargó dolorosamente por las calles ante la mirada de todos. Al fin llegaron a una loma fuera de la ciudad y allí le clavaron las manos y los pies. Quedó colgado sobre el madero del tercer árbol y sin quejarse solo rezaba a su padre mientras su sangre se derramaba sobre los maderos. El tercer árbol se sintió avergonzado, pues no solo se sentía un fracaso, se sentía además cómplice de aquel crimen tan vil. Se sentía tan vil como aquellos blasfemos que levantaron a esa pobre víctima inocente. Pero el domingo por la mañana, cuando brillaba el sol, la tierra se estremeció bajo de sí. El tercer árbol comprendió que algo muy grande había ocurrido. De repente, todo había cambiado. Sus sueños se cumplieron. Sus leños bañados en sangre ahora refugiaban como el sol. Se llenó de felicidad y supo que era el árbol más valioso que había existido o existirá jamás, porque aquel hombre era el Rey de Reyes y murió para salvar al mundo.